El origen real de las famosas matrioscas, las muñecas rusas que se encajan una dentro de otra, es un fascinante viaje cultural entre Rusia y Japón. Aunque estas muñecas se crearon en Rusia a finales del siglo XIX, su diseño no fue inspirado únicamente en el folclore ruso. La idea original provino de una muñeca japonesa conocida como Fukuruma Ninjō, una figura hueca y encajable que representa deidades de la longevidad y buena fortuna. Fue el mercader ruso Sava Mamontov quien trajo una de estas muñecas de Japón a Rusia, cautivado por la simplicidad y el simbolismo de las Fukuruma. Mamontov, mecenas y promotor del arte, se dio cuenta de que el concepto podría adaptarse y resonar en la cultura rusa. Encargó a Vasily Zvyozdotkin, un artesano ruso, que recreara una versión de la muñeca japonesa con un estilo propio. Para completar la obra, colaboró también con el pintor y diseñador Sergei Malyutin, quien decoró las figuras con detalles inspirados en el folclore y los trajes campesinos rusos. Así, la primera matrioska rusa fue creada en 1890, una figura de 8 piezas que representaba a una niña campesina con un pañuelo en la cabeza. Cada muñeca más pequeña dentro de ella simbolizaba la vida familiar y la continuidad de las generaciones, un simbolismo que rápidamente ganó popularidad en Rusia. Esta conexión cultural entre Japón y Rusia otorgó a las matrioscas su significado de unión y protección, valores que siguen vivos hasta hoy. Pero el simbolismo de estas muñecas también tiene su propia leyenda. Se dice que las primeras matrioscas no solo fueron talladas como una figura de madera, sino que nacieron de la misma esencia de la maternidad y del sacrificio. Esta es la historia del viejo Sergei y la primera muñeca matrioska, la muñeca que se convirtió en madre. El viejo Sergei había nacido al sur de la ribera oriental del Volga, cerca de la región del Cáucaso. Como sus padres y los padres de sus padres, e incluso los padres de estos, el viejo Sergei había dedicado su vida a transformar la madera. Como ya habrán imaginado, era carpintero. Fabricaba desde muebles hasta hermosos juguetes, caballos de cartón, móviles, pasando por silbatos tallados y hasta instrumentos musicales. Cada semana salía a recoger la madera necesaria para sus jornadas de trabajo. La seleccionaba de forma precisa y de una sola ojeada sabía para qué podría ser utilizada. Aquella noche había caído una abundante nevada. Sin embargo, cuando los primeros rayos perezosos de sol comenzaron a aparecer y pese al frío que helaba hasta el aliento, Sergei salió de la cabaña y recorrió lentamente el camino hacia el bosque. El suelo y las hojas de los árboles estaban completamente cubiertos por la inmaculada nieve, y los rayos del sol, que empezaban a despuntar, reflejaban y deslumbraban con su luz blanquecina. Sergei recorrió un largo camino y no encontró más que pequeños maderos y troncos que, como mucho, le servirían para azuzar la estufa de la casa. Aquel no parecía que fuera a ser un día productivo, ya que los empleados de los grandes aserraderos no habían dejado ningún tronco olvidado o podrido. De pronto, en un claro del bosque, el viejo Sergei se fijó en un montón de nieve que sobresalía en el llano. Se acercó, pensando que se trataría de un animal agazapado, y al agacharse vio el más hermoso de los troncos que nunca antes había recogido. La madera, blanquecina, parecía brillar bajo los primeros rayos, y del grueso del tronco surgía un halo de vida, casi tan intenso como el de los oseznos al nacer. Sergei cogió el tronco con todas sus fuerzas y lo llevó a casa. Sin embargo, aquella fuerza que desprendía el tronco hacía que el viejo Sergei no supiera qué fabricar con él. Debía ser, sin duda, algo muy especial. Durante los siguientes 2 días y sus respectivas noches, Sergei no podía comer, ni dormir, ni trabajar.
Tal era su obsesión por aquel tronco. Finalmente, una mañana, cuando había caído rendido por el cansancio, despertó y decidió, sin más, que fabricaría una muñeca. Aquel mismo día puso el tronco sobre la mesa de trabajo y empezó a tallarla suave y delicadamente. El trabajo arduo duró más de una semana y cuando la terminó, Sergei se sintió tan orgulloso de su obra que decidió no ponerla en venta y la guardó consigo. Sin duda, para que lo acompañara en su soledad. Le puso por nombre Matrioska. Cada mañana, Sergei se levantaba y la saludaba cortésmente antes de iniciar sus tareas. «Buenos días, Matrioska». Un día tras otro repetía la misma cantinela hasta que de pronto, una mañana, un tenue susurro le respondió: «Buenos días, Sergei». El viejo Sergei se quedó tremendamente impresionado y repitió: «Buenos días, Matrioska». «Buenos días, Sergei», le contestó la muñeca, en un hilo de voz. Maravillado, Sergei se acercó a la muñeca para comprobar que era ella quien hablaba, y no sus viejos oídos los que le jugaban una mala pasada. Desde aquel día, vio acompañada su soledad por la pequeña Matrioska, que era un pozo de palabras y risas y lo distraía y alegraba en su trabajo diario. Eso sí, Matrioska solo hablaba cuando los dos, carpintero y muñeca, estaban solos. Una mañana, Matrioska despertó muy triste. Sergei, que no tenía un pelo de tonto, había venido observando la tristeza en los ojos de la muñeca desde hacía varias semanas. Tras mucho rogarle, Matrioska, un poco avergonzada, le explicó que cada día veía por la ventana a los pájaros con sus crías, a los osos con sus oseznos, y hasta a las orugas que parecían verse perseguidas por millones de oruguitas que se enganchaban unas a otras, formando una gran cordada. «Incluso tú», apuntó Matrioska, «tú me tienes a mí, pero yo también querría tener una hija». «Pero entonces», respondió Sergei, «tendría que abrirte y sacar la madera de dentro de ti, y sería doloroso y nada fácil. Ya sabes que en la vida las cosas importantes siempre suponen pequeños sacrificios», respondió la dulce Matrioska. Y así fue como el viejo Sergei abrió a Matrioska y extrajo cuidadosamente la madera de su interior para hacer una muñeca, casi gemela, pero un poco más pequeña, a la que llamó Trioska. Desde aquel día, cada mañana, al levantarse, saludaba: «Buenos días, Matrioska, buenos días, Trioska, buenos días, Sergei, buenos días, Sergei», respondían ellas al unísono. Ocurrió que también Trioska sintió la necesidad de ser madre, de modo que el viejo Sergei extrajo la madera de su interior y fabricó una muñeca aún más pequeña, a la que puso por nombre Oska. Al cabo de un tiempo también Oska quiso tener su propia hija, pero al abrirla, Sergei se dio cuenta de que solo quedaba un mínimo pedazo de madera, tan blanca como el primer día, pero del tamaño de un garbanzo. Solo una muñeca más podría fabricarse. Entonces el viejo Sergei tuvo una gran idea. Fabricó un pequeño muñeco y antes de terminarlo le dibujó unos enormes bigotes y lo puso ante el espejo diciéndole: «Mira acá, tú tienes bigotes, eres un hombre, o sea, recuerda que no puedes tener un hijo o una hija de dentro de ti». Después abrió a Oska, puso acá dentro de Oska y cerró a Oska. Luego abrió a Trioska, puso a Oska dentro de Trioska y cerró a Trioska. Finalmente, abrió a Matrioska, puso a Trioska dentro de Matrioska y cerró a Matrioska. Y esta es la historia de Sergei y su muñeca Matrioska. Un día, Matrioska desapareció y nunca la han vuelto a encontrar. Quizás esté en alguna tienda de antigüedades o en la estantería de alguna vieja librería. Si la encuentran, no duden en darle el mayor cariño, porque ella no dudó en hacer el mayor de los sacrificios por alcanzar algo tan importante como la maternidad.